el Señor me estuvo hablando mucho sobre lo que era el ir y establecer el reino de Dios en todas las partes por las que anduviera, que era justicia, paz y gozo. Y les comentaba que llegó el momento en que ya lo que no es justo en un cristiano ya no debe de ser manejado. Lo que no les produzca paz, los cristianos no deben de andar en esos caminos que no produzcan paz. Produzca gozo tampoco, porque en realidad el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Y eso es lo que a nosotros nos debe de estar encaminando para que podamos transitar por ese camino angosto, porque en realidad pues anchísimo es el camino. El que antes transitaba parece que andaba en moto, pero hoy, aunque caminemos lentos, vayamos en paso seguro, y lo que sea justo, que te produzca paz y que te produzca gozo, eso haz, porque eso es lo que se puede compartir. Hay mucha gente, dice que infinidad de testigos hay a nuestro alrededor, y cualquiera de ellos puede ver cuando la regamos. Y es más notorio cuando nosotros, que siendo cristianos, metemos nuestro diminuto pie. No es en realidad que la gente nos esté esperando que hagamos más obras buenas, no, están esperando que tropecemos para poder vituperar nuestro ministerio. Nosotros andamos caminando y por donde quiera que vayamos, llevamos esa convicción de que Cristo está en nuestros corazones. Y si Cristo está en nuestros corazones, pues compartámoslo. ¿Por qué vamos a compartir algo que no es de Él? Nosotros tenemos ese Dios, esa fe, esa esperanza en nosotros, y la podemos compartir. Y llegado el momento, alguno de ellos quisiera venir a los pies del Señor, y el Señor en ese momento te lo pone en tu corazón, porque Él está manifestándose a través de todos y cada uno de nosotros, y las gentes son alcanzadas cuando Él quiere que nosotros intervengamos. No somos nosotros, no son en nuestras posibilidades, no son en nuestros argumentos, es Él en todos y cada uno de nosotros los que alguna pueden ver que hay otra manera de vivir. Podemos vivir de infinidad de maneras. Ya les digo, antes en el camino ancho andaba como con motocicleta y parecía que traía off-road, porque no había, parecían entre más hondas y profundas tuvieran los barrancos, pues como que más era el atractivo. Pero no, el camino de Dios, de su mano, es angosto, pero es plano, y se hace sin esfuerzo, porque no tienes que hacer esfuerzos para andar en sus caminos, solo obedecer. Y eso era lo que me habló la vez pasada, pero ahora me ha estado hablando sobre misericordia y verdad. Misericordia y verdad es lo que debemos de tener nosotros, todos y cada uno de nosotros, para poder estar en paz, tener gozo y ser justos. Dice su palabra que misericordia y verdad deben de estar con nosotros. Yo los conmino, los invito, los exhorto a que en su casa, los que tienen hijos pequeños, hablen con ellos siempre sobre esto. Su palabra, vamos a leer lo que nos dice Proverbios 3, 3 y 4. Y lo leemos desde el 1, porque es una exhortación, una invitación de un padre amoroso a su hijo.
el cual le dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y en el 3 dice lo que estábamos platicando ahorita: nunca se aparten de ti. Dice nunca, o sea que siempre, en cada momento lo estemos viviendo. Nunca se aparten de ti la misericordia y verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Misericordia, estaba leyendo yo, que dice, es no dar el castigo merecido a una persona que se equivoca, sino darle perdón. O sea, que nosotros debemos de otorgar el perdón y no ejercer el castigo. Invitar a construir y no a derrumbar. Invitar a edificar y no a destruir. Cuando un hijo se le siembra esta palabra desde chico, y a los que tengan jóvenes, incluso a los que tengan inconversos en su casa, que esto sea lo que los lleve, los llame a estar constantemente en los caminos del Señor. Misericordia y verdad. Y cuando nosotros damos perdón en vez de castigo, dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gracia es recibir algo inmerecido, un don o un regalo. Y si nosotros actuamos de esa manera con los que nos rodean y encontramos gracia de Dios, ¿qué más galardón queremos? Encontramos gracia ante los hombres, ¿qué más testimonio queremos? Yo me acuerdo cuando fui a pedir la mano de mi esposa, en aquel tiempo mi bella novia, que hoy no vino porque anda en otra situación, cumpliendo con una amiga. Yo no hallaba cómo encontrar gracia ante los ojos de mi suegro. Mi suegro era de los, pues, bueno, está allá con el Señor. Pero una vez, no lo van a creer, fui a visitarla y pues iba con el corazón henchido de placer y dándole rienda suelta a mi imaginación y queriéndola ver adivinar de qué color de cómo iba a salir vestida, lo que le da a uno aquí las maripositas que siente uno cuando anda de novio, ¿verdad? Y él cortésmente me dice, ¿qué busca, joven? Muy cortés. Como no sabía todavía que andaba de novio, pues, y él tenía un hijo de mi edad, que aún vive. Y le digo, a Philly. Y entonces saca una hermosa escuadra cromada y dice, crack, crack. Él se fue por un lado y tú te vas de otro lado, si no aquí te quedas. Entonces, con el correr del tiempo, pues nos hicimos unos grandes amigos y llegamos a ser compadres. Amó mucho a mis hijos. Pero en ese momento, lo que yo requería era tener gracia ante sus ojos. ¿Y quién es el que la pone? El Señor. Cuando andamos buscando un trabajo, ¿qué es lo que necesitamos? Tener gracia ante el jefe. Cuando requerimos permiso, los jóvenes que quieren permiso, tener gracia ante sus papás para que les den ese permiso.
se requiere gracia. Entonces, si nosotros nos manejamos en misericordia y verdad, seremos gratos ante los ojos de Dios y de los hombres. Aquí entre nosotros requerimos de gracia, aquí entre nosotros requerimos de una koinonía, pero si somos ásperos, si somos, o como yo que parece que estoy siempre enojado, pero no es cierto. Acérquese con confianza, estoy vacunado. Y ya me faltan los dientes de enfrente, y así es de que no muerdo por temor a perderme. Así es de que, de veras, en realidad lo que se requiere en nuestra relación es esa misericordia y verdad. Misericordia, ya dijimos lo que era. La verdad es Cristo, la verdad es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si tenemos misericordia, ¿verdad? Dice: si no damos el castigo merecido a los que están enfrente, tampoco lo vamos a recibir. Dios en su misericordia no nos trató como andábamos. Yo me recuerdo de los caminos que me jaló y en realidad no quiero volver atrás. Hay un canto que dice: no quiero volver atrás. Yo tampoco. En realidad, su brazo extendido estuvo ahí y me sacó de ese lodo cenagoso. Él nos limpia, Él nos cubre, Él nos protege, nos llena de Él. Pero nos llena ¿para qué? Para que nosotros fluyamos, para que fluya Él a través de nosotros. Él se manifiesta. Nos da un gran amor para la esposa, para los hijos. Y hay veces que lo envolvemos ¿en qué? En regaños, en maltratos, en descortesías. Pero el amor de Él es puro. Nosotros le ponemos la mala envoltura. Yo les conmino, les invito a que esta misericordia y verdad esté en sus corazones. Hay veces que nosotros nos manejamos de una manera en la cual nos caemos gordos hasta nosotros mismos. Bueno, nomás cuando estoy despierto. Porque cuando estoy dormido, hay veces que nomás que estoy soñando con Él. Pero nos caemos gordos porque en cuanto salió esa palabra que no querías decir, pero que la dijiste, te arrepientes, pero ya no hay manera de darle para atrás. No es como el reembobinado de lo que antes eran los tapes, que se reembobinaban y luego ya le cambiabas, editabas y nada pasó. Pero lo que dijiste ya dejó huella. Lo que dijiste ya marcó. Lo que dijiste ya quedó como labrado en piedra. Pero siempre tenemos la opción de remediar, porque debemos de cambiar. ¿Qué? Déjalo, porque ya sé que no le voy a parar. Gracias. Hay veces que me preguntas: ¿estás llorando? Yo tengo la oportunidad de usar lentes de contacto de apenas hace 42 años, ¿verdad? No, le digo, estoy lavando mis lentes de contacto. Y sí, ya los veo más claros. Y me gusta no tenerlos muy limpios al principio porque me da temor. Ahorita ya los veo claros, ya estoy viendo que están viendo para acá y que no están dormidos. Bueno, pues ya. Pero sí, cuando en estos tiempos, en estos últimos días que hemos estado siendo ministrados con esta palabra, siguiendo su plan de Él, su plan, se acerca a mí el domingo y pues como escopetazo así a 2 pasos.
¿Predicas el domingo? ¿Compartes el domingo? No deja de imponer esa responsabilidad. Aquí el compañero dice que es muy bueno para limpiar el intestino, sí es cierto. Te sueltas, te mete en meditación. De veras, dice la gente, es que yo no puedo estar tanto tiempo aquí en el... Cuando hay un compromiso que sacar adelante, como venir a pararse aquí delante de ustedes, el Señor pone en tu corazón el estar constantemente. Si ya lo hacías, esta vez está más constante, más constante. Pero eso es lo bonito. Al primero que se gratifica con la palabra, eres tú. Antes de llevarla hacia afuera, ya eres tú el que estás alimentando y cambiando todo. Si hay algo que no es que lo evite, sino que trato de no estar presente, que es más o menos lo mismo, pero por ejemplo, estar con personas que están en etapa terminal y esta semana me trajo el Señor, pero de la pura gamarra, y vas aquí, vas allá, y vete para acá. No tenía ni 5 minutos de haberme pedido el pastor que estuviera aquí ante ustedes hoy, cuando me dice mi esposa, oye, te recuerdo que hay que ir a ver a mi tía. Una señora tiene la fortuna de cumplir pronto 95 años, pero está muy, muy desgastadita la pobrecita. Pero había que estar ahí. Pues yo iba con el freno puesto, no se los puedo negar, iba así, hasta chillaban las llantas del que... Pero en realidad sabía que tenía que estar. Y al momento que estás ahí ante su cama, y la ves que está semi inconsciente y que apenas se abre sus ojitos, pues eres movido a hacer una oración. Y sabes, y tienes la certeza de que están escuchando, porque les cambia inmediatamente el rostro. Entonces hicimos la oración. Ahí estaba su hija y estaba mi esposa y estaba yo. Y cuando estamos orando, ella le cambia la expresión del rictus de dolor a como una paz interna. Es lo que te dice el Señor, que ahí está Él. No eres tú, no es tu oración, es Él a través de ratificando su palabra y trayéndole paz y tranquilidad a las personas. Entonces ahí estuvimos, hablamos con su hija y le dimos la palabra. Y ellos no son creyentes, pero pues saben que Jesucristo es su Señor y su Salvador, pero así es. Estamos apenas en eso, cuando el miércoles me dice, vamos a ver a una amiga que también estaba muy malita, tenía problemas con su hígado. Fuimos el miércoles, fuimos el jueves, el viernes parte, y ayer estuvimos en su servicio. Tuvimos la oportunidad de hablarle a su hijo, un niño que conocemos nosotros desde recién nacidos. Ella conoció a mis 2 últimos hijos, que en realidad a mí me daba miedo, porque cuando estaban las fiestas agarraba a Daniel, mi hijo más chiquito, un bebé de 32 años ahorita, pero en ese tiempo tenía unos meses, y lo agarraba con su mano y andaba bailando en las fiestas. Y me encantó una de las palabras que dijo una de las personas que habló ahí. Su nombre era Justina, que quiere decir justicia. Ella siempre fue de esa manera, y Dios la bendijo siempre con sus hijos, sus amistades. Estaba lleno ahí, gente que le quería patentizar su agradecimiento, su amor, y que se vio el dolor en sus caras. Es algo hermoso cuando una persona de esas parte,
Lo sentimos muchas personas. Y yo sé que el haber estado con ellos en estos momentos y estando ministrándome el Señor sobre misericordia y verdad, era para tratar conmigo, para estar aquí con ustedes el día de hoy y poderles hablar de esto, con respecto de esto, porque en realidad es Él el que se manifiesta a través de todos y cada uno de nosotros para ir a ministrar a otros y traerlos, a unos a perdón, a otros a pedir perdón, unos a perdonar, otros a pedir perdón, a que se restauren las relaciones fracturadas. Yo me recuerdo que en una de las clases que dábamos nosotros cuando estábamos discipulando a algunas personas, a los grupos, en una parte estaba un cerro y era la divinidad, era Dios, y en el otro estaba la creación y estaban separados, pero había una cruz en medio, la cual con el travesaño de la cruz unía las dos partes, que fue el plan de Dios, unir lo celestial con lo terrenal a través de la cruz de Jesús. Y si nosotros lo hacemos, nosotros podemos llevar ese mensaje, podemos estar constantemente discipulando a las personas y podemos hablar con toda claridad y honestidad de que Él en nosotros hizo la obra. Nosotros en nuestras propias fuerzas no tenemos para hacerlos, ni con nuestros argumentos podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo el que mueve los corazones. Y dice su palabra: o ignoráis que es su benignidad la que os lleva al arrepentimiento. Nosotros nos quebrantamos y nos arrepentimos, pero por su gracia de Él. Y venimos a sus pies, no porque nosotros hayamos decidido, no. Le amamos no porque nosotros tengamos tanto amor, le amamos porque Él nos amó primero y puso de su amor en nosotros. Nuestro amor es un resultado, es un producto de su amor en nosotros. Él llena estos vasos de barro para que estén inundados de amor, para que se rebose y las personas que nos rodean salgan beneficiadas de ese amor que Él ha puesto en nosotros. Yo no tengo así a ciencia cierta cómo fueron los cambios. Hay gente que tiene una precisión cronológica para decir, yo no lo tengo, pero yo sé de que como andaba en el mundo a como está ahorita, hay cientos y cientos y cientos de kilómetros de distancia. Puedo con todo gusto decirles a ustedes que Dios está en mi corazón y que Él es el que rige mi vida. Y puedo decirles que el Señor está en sus corazones y está rigiendo sus vidas. Y Él tiene la facultad para manifestarse a través de ustedes a todo el que quiera. Solo tengamos el oído dispuesto, tengamos el oído alerta, el corazón dispuesto, porque eso también me estuvo hablando el Señor, de la disposición. Dice aquí lo que es dice que disposición es un acto y resultado de disponer algo, de determinar, de ordenar o de preparar algo. Nosotros debemos estar dispuestos a servir. El primer paso ya está dado. Tú estás dispuesto.
Hay dos tipos de personas. Hay tipo de propuesta y hay tipo de respuesta. Hay gente que le dices, hacemos esto, y dices, sales. Esas son de respuesta. Pero el que está diciendo, hacemos esto, ese es de propuesta. Cuando estamos en nuestros hogares, pues hubo un tiempo en el cual yo me resistía a ciertas cosas, a ciertas tareas, a ciertos menesteres en la casa. Y como en la casa, pues yo les he platicado que hubo 6 hermanas, entonces las hermanas hacían todo lo que tenía para ayudar a mi mamá, y los hombres no hacíamos andar allá afuera nomás. Pero pues la que batalló conmigo fue mi esposa, que pues ella, aparte de sus 4 hijos, tenía el otro grandote ahí nomás dando lata. Sí, hasta últimamente he entendido, ya tengo años, no creo que fue ayer, en que la casa es de los dos, los compromisos son de los dos, los menesteres y los quehaceres son de los dos, la casa que se habita es de los dos, la basura que produce es de los dos. Entonces, la disposición al servicio empieza desde la casa. Yo recuerdo que me comentaba mi esposa, ahí en donde yo trabajaba, pues siendo un negocio tan grande, tan numeroso, tan fuerte, pues había de diferentes escalas de salario y de posibilidades económicas. Y como jugábamos deportes, teníamos casi todos los deportes, los practicábamos, pues teníamos amigos en todo y alguno que tuvo problemas, que porque se le inundó la casa, que porque se le cayó el techo, que porque... Mi esposa tardó años en decirme que admiraba lo que hacía para ayudar a mis amigos, pero ¿por qué en la casa no lo hacía? Y mucho que se tardó, mucho que se tardó. Nomás trabajé 37 años y ahora que me jubilé, que apenas son 12, me lo empezó a decir. Dijo, es que tú siempre estuviste para afuera y no para adentro. Dice, para adentro siempre pagaste, no hiciste, no clavaste un clavo, todo se hacía pagado. Y afuera sí iba y hacía cosas que en la casa no hacía. Y ese es el servicio. Tenemos que empezar hacia nuestra esposa, las mujeres hacia los esposos, hacia los hijos, hacia los hermanos, sobrinos, jefes, compañeros, pastores también, hay que echarle la mano de vez en cuando. Pero es lo que pasa. Hay un dicho en lo que es en el mundo, que dice: candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo era de esos. Yo afuera era una persona hiperactiva, quería hacer, ayudar, poner, quitar, y si iba a hacer algo de lo que fuera, ahí estaba. Y en la casa no. Y como tenemos que estar dispuestos, eso ya hablamos de lo genérico del mundo, vamos a hablar de lo que es aquí con nosotros. Como Pablo nos pone un hermoso ejemplo de servicio en 2 de Corintios. Segunda de Corintios, nos vamos capítulo 12, versículos 14 y 15.
Aquí es donde Pablo anuncia su tercera visita a Corinto. Dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. O sea, él siempre se mantenía haciendo tiendas y todo. Él se procuraba su bienestar. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Ese servicio, no iba a buscarlos a ellos, ni tener algo de ellos, sino a ellos, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dice: y yo con el mayor placer, o sea, gustoso, iba a darles el ministerio. Con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. O sea, no solo invertía sus recursos, sino invertía sus fuerzas y su salud. ¿Cómo no va a ser un hermoso ejemplo de servicio? Alguien que está presto. En aquellos tiempos debe ser pesadísimo trasladarse de un lugar a otro, andar en barcos, andar a pie, no sé, pero debió haber sido pesado. Y él dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Pero admitiendo esto, que yo no, me pongo los lentes y no me los quito tampoco. Pero admitiendo esto, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí con engaño. Él no los prendió con engaño, él los capturó con el amor de Dios. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Era una persona que no solamente se daba, sino que también tenía otros colaboradores que hacían lo mismo. Y era algo hermoso, porque yo creo que Pablo era la persona escribió más epístolas, anduvo en viajes, alcanzó gente, dio un testimonio hermoso. Y todo porque fue alcanzado por Jesús. Habiendo sido lo que era, su transformación, su convicción, lo lleva a ser uno de los más prolíferos apóstoles de Jesucristo. Él, con su vida, manifestaba la presencia de Cristo en él. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Llegar a eso es algo hermoso. Dice que murió a él para que Cristo viviera en él. Todos los logros que tuvo anteriormente los consideraba basura. ¿Qué pasaba? La convicción de su corazón era tal que nada le importaba más que Cristo y llevar su ministerio, cumplir con el ministerio. Y Lucas nos dice cómo debemos prepararnos y velar. Lucas 12, del 35 al 40.
Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, estén preparados. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Ese es una invitación a estar alertas, a estar preparados, a estar constantemente, a estar en el trabajo del Evangelio. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Dice que el Señor, cuando terminemos nuestro camino, Él estará ahí para recibirnos con los brazos abiertos y entregarnos el galardón. Él va a entregarnos ese galardón de vida eterna. Qué hermoso que habiendo terminado nuestra función, Él venga y nos reciba y nos entregue ese galardón. En otras partes le habla a las personas que administraron los talentos, siervos fieles, en los pocos has sido fiel, en lo mucho te pondré. Como Él nos promete esa vida eterna. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Por eso cuando les dijo Cristo a los apóstoles que si también ellos lo iban a dejar como algunos lo habían dejado, le dijo, ¿y a dónde vamos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Él era el único que tenía palabra de vida eterna. Entonces, que estemos preparados y velando. En Filipenses 2, del 5 al 7, lo vamos a leer desde el 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, estén bien, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Y luego nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que no haya ningún prejuicio en nosotros, que ninguna tarea que se nos encomiende se nos haga pequeña, que nada. Si Dios mismo se humilló a sí mismo, Cristo nos pone un ejemplo cuando, como Jesús, antes de ser glorificado, se ciñe con una toalla, agarra el lebrillo, algo así le llaman nosotros le llamamos patea, y con agua va y limpia, lava los pies de los apóstoles. ¿Qué más humilde trabajo que el de lavarle los pies a los viajeros había? Dice que ese encomienda era para los trabajadores de la casa de menos posición, y Él lo hizo. Entonces, que ninguna tarea que se te encomiende te sea, que no haya prejuicios. Despojémonos, seamos abiertos, naturales, espontáneos, porque
En el cuerpo de Cristo todos nos necesitamos. No hay uno solo que que sea autónomo. No hay uno solo que no requiera de la ayuda de otros. A lo mejor no momentáneamente, pero puede llegar. Y en ese momento los demás estarán ahí para abrazarle y ayudarle. Seamos nosotros de ese sentir hermoso de poder hacer cualquier obra, cualquier tarea, por humilde que sea. Yo sé que ahora para las mujeres se le viene la cuestión de lo del cafecito. Estén sus manos levantadas cuando se les invite a servir, cuando se les invite a hacer todas las labores que hacemos aquí adentro. Todas son dignas. Todas las labores que hacemos aquí las hacemos para Dios. Dice, y todo lo que hagas, hazlo con amor como para Dios. Como si le estuvieras haciendo ese trabajo al Señor mismo. Hácelo a tus hermanos, hácelo a tus compañeros. Brinda la coinonía. Dice que el que quiera ser amigo, aprenda a ser amigo. Tiene que involucrarse, tiene que darse para que en reciprocidad sea. Tenemos todos una oportunidad de ayudar constantemente, de hablar con las personas en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no es para mudos. Es para que la hablen, para que la digan, para que se manifieste en nosotros. Tenemos nosotros la oportunidad de vivirla, porque ya se hizo carne en nosotros. Que la vean los demás, esa nube de testigos que hay a nuestro alrededor, que vean, que el testimonio que estemos dando sea fiel. Cuando vamos manejando y se nos atraviesa, el hecho que se atraviese la persona no nos da el derecho de atropellarlo o de chocarlo. El hecho que, salud, si pasa algo con alguna de nuestros hijos o con nuestra esposa o alguna equivocación, por más razón que tengamos, no tenemos razón de lastimar, por más razón que tengamos. Y les confieso que yo fui uno de los gritones en casa. Yo era muy enérgico, yo era tolerante con todas las personas de afuera, era, híjole, apapachador, pero con mis hijos era estricto. Yo los quería perfectos. Si yo no era perfecto, ¿cómo quería que mis hijos fueran perfectos? Pero yo en esa actitud me manejé por muchos años, hasta que comprendí que por mucha razón que yo tenga, por muy grande que esté a su equivocación, no me da ningún derecho a lastimarlo. Así es. Pero hay veces que nosotros nos ponemos nuestra túnica de perfectos y lo único que hacemos es regarla. ¿Por qué? Porque abrimos nuestra boca cuando no debemos. Y dice la palabra que hablemos cuando tengamos que hablar y callemos cuando tengamos que callar. El dominio propio nos ayuda a refrenar esos impulsos. La lengua es un caballo brioso que se desboca y hiere. Puede romper puentes, no puentes dentales, sino puentes de comunicación. Puede romper hasta matrimonios. Se acaba el respeto. Y en nosotros está el que la palabra del Señor esté siempre viva. ¿Por qué? Porque Él en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está en tu vida,
no habrá quien te venza, no habrá quien te tumbe. Pero sí, cuando nosotros le damos entrada al enemigo, a los dardos del enemigo que nomás está ahí como jugueteando en un bar, que no haga diana en nuestros sentimientos o en nuestras emociones, porque entonces es cuando actuamos diferente. El Señor pone en nosotros su palabra. Dice, y este pacto haré con ellos. Dice que pondrá su palabra en nuestra boca, en la boca de nuestros hijos y en la de los hijos de nuestros hijos. Y no es mañana ni pasado, dice, desde ahora y para siempre. Entonces, si nosotros empezamos desde ahorita, con los que tienen niños chicos, a hablarles de misericordia y de verdad, de estarles constantemente refiriendo la palabra del Señor, dice, instruye al niño cuando chico y cuando grande no se apartará del camino. Instruye al niño en el camino y cuando grande no se apartará de él. Porque así es. Yo vine a los pies del Señor ya muy grande, pero gracias a Dios lo pude hacer. Y les comentaba la vez pasada, ya estamos en tercera generación de cristianos en mi familia. Ya estoy, mi esposa y yo, ya están nuestros hijos, y ya están, nuestros nietos se están haciendo en hogares cristianos. Creo que se avanza, pero se avanza cuando el Señor está en nosotros y nosotros permitimos que se manifieste. Que estemos dispuestos constantemente a que Él pueda manifestarse libre. Yo he escuchado su palabra y clarita, y me da pena decir, pero hay veces me he negado. Y después ahí nomás la traigo. Pero yo sé que tengo que hacer cuando Él me hable. Tengo que obedecer. No puedo yo estar rehuyendo lo que Él quiere hacer en mí. Ya le he agradecido porque me sacó de donde estaba. Ahora mi compromiso es obedecerle, estar en sus caminos. Vamos a ver el Salmo 48. Me encanta. La otra vez, desde que lo oí, me encantó este. 48. ¿Ya lo tienen? Que llegue el momento en que nosotros podamos decir como el salmista, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. En otra versión que nos leyeron el otro día, decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, es mi deleite y tu ley está en mis entrañas. Si así nos conducimos, si así nos podemos vivir, es fácil la relación, hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y los que tienen hijos pequeños, hacia abajo. Porque si nosotros estamos dispuestos a servir al Señor, a hacer su voluntad, a deleitarnos en sus caminos, los que están a nuestro alrededor se gozan. Porque yo veo cómo mis hijos
ahora están con sus esposas. Gracias a Dios, creen y temen a Dios, creen en Dios y temen a Dios. Gracias, gracias, doy infinitas gracias. Mis nietos pequeños dando gracias, oírlos orar, es una bendición, es algo que te hace que te sientas gozoso. Pero si estuviéramos en casa y oyeras pleitos, estuvieras oyendo reclamos, estuvieras oyendo malas palabras, estuvieras viendo que se dan de golpes, qué triste sería. Pero me siento gozoso por verlos cómo están ahorita. Ya les digo, gracias a Dios estamos en tercera generación. Es una bendición. Y algunos de ustedes están gozando de esa bendición. Otros están por hacerlo. Pero dice que serán benditas todas las generaciones. Y esa seguridad debemos de tener siempre, que Él nos bendice, nos bendijo con toda bendición de los lugares celestiales. ¿Cómo no estar gozoso? ¿Cómo no estar comprometido? Y vamos a ver en segunda de Timoteo cómo Pablo conmina a Timoteo a estar ahí en el trabajo. Segunda de Timoteo 4. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Aquí vamos a quitar que se lo está diciendo a Timoteo. Aquí vamos a poner que nos lo está diciendo a todos y cada uno de nosotros. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí pongan su nombre. Aquí yo pongo Víctor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Por eso tenemos que estar nosotros llevando la palabra, una palabra que sea no adulterada, una palabra que sea del Señor, que no seamos nosotros hablando por nosotros mismos, sino que sea el Señor mismo hablando a través de nosotros, para que sea el Espíritu Santo el que llegue y convenza a las personas, el que llegue y les ponga la convicción, y que su benignidad lleve a la persona al arrepentimiento. Dice que esos maestros en sus propias concupiscencias apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a lo que antes hacían. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple con tu ministerio. El ministerio, ya ve que nos dio también el gran ministerio de ir y hacer discípulos por donde quiera que vayamos. Yo creo que nosotros tenemos esa oportunidad.
Cuando nosotros tenemos un problema, yo me recuerdo que aún sin conocer del Señor, en cuanto tenía un problema, hincaba rodilla. Ahí sí me acordaba de mi Señor. Cuando las cosas iban bien, no. Era todo lo puedo en Víctor que me fortalece, pero cuando las cosas apretaban, Señor, tú eres el único que puedes, ayúdame y esto, el otro. Detén a los del banco. Oh, parece gracioso, pero hubo un tiempecito donde ni dormir me dejaban, pero gracias a Dios se acabó. Pero sí, cuando nosotros tomamos decisiones aparentemente muy buenas y todo, pero están en nuestra fuerza y están en nuestros deleites y nuestras concupiscencias, fallamos, erramos y nos trae consecuencias. Pero el Señor ahí está con nosotros. ¿Quién ha tenido a veces la oportunidad de ver cómo están reprendiendo a un niño? Todos hemos tenido esa oportunidad. Pero cuando un cristiano reprende a su hijo, debe de ser diferente a como lo hace el mundo. Debe de hablarle con palabra, debe de hablarle con sencillez, debe de hablarle con cordura. Y la aplicación del castigo, hay una tabla, hay una regla, se puede aplicar. No refrenen el castigo, porque pueden hacer que los niños no se enderecen, pero tampoco los tienen que medio matar para hacerlos entender. También cuando reprendemos a nuestros hijos que ya están grandes, también tenemos que ser magnánimos, tenemos que ser sobrios, tenemos que ser justos para poder dar ese consejo que los pueda hacer cambiar y retomar el rumbo. Los jóvenes también se rebelan. Yo no me acuerdo cuando estaba joven, pero a lo mejor no me rebelé mucho, pero pues los jóvenes se pueden en un momento hastiar de que nosotros los queramos inculcar a fuerzas algo que no están entendiendo, porque lo que decimos es muy diferente a lo que vivimos. Yo puedo decir que esto debe de ser de esta manera y yo lo estoy haciendo, como dice la canción otra, a mi manera. El Señor me ha hablado sobre lo que es misericordia y verdad, de lo que es la disponibilidad, la disposición al servicio, y yo los invito a que hagan reflexión sobre esto, y espero que el Señor les haya hablado de alguna manera que los haga cambiar si están equivocados y los hagan proseguir si están en lo justo. Gracias les doy y que Dios les siga bendiciendo.